de los salmistas. Es una orden. Es una orden obligado. Tú tienes que vivir en oración, porque si no, no vas a conocerlo a Él, no vas a saber nada de Él. O sea, es una ley para entrar en el mundo espiritual, la oración. Una ley. Ya vengo para acá, mi hermano César. Voy a buscar un poquito de agua yo. Sí, sí, porque estaba en ayuno también. Voy a buscar un poquito de agua. Ya ven. Volvimos. Si quieren, vayan haciendo preguntas. Si quieren que vayan haciendo preguntas y se vayan respondiendo las preguntas. Mira esto, César. Esto va para largo. Esto va para largo, César, porque este estudio, mira, te voy a decir las 4 partes que saqué. Dice razones para la oración. Mira el estudio que Dios me dio, razones para la oración. Requisitos de la oración eficaz. Mira esto. Elementos y métodos bíblicos de la oración eficaz. Ejemplos de eficaz. Y después viene el tema de la intercesión, que es eficaz. Ah, claro, hoy no se va a dar todo esto. Es muy largo. O sea, este es un estudio desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Ustedes pidieron rema. Ustedes pidieron talleres. Eso es lo que estamos haciendo como manda Dios. Amén. Dice, ante todo Dios le ordena a los creyentes que oren. La orden de orar sale de los labios de los salmistas. Pueden buscar. Salmo 105, 4. Aquí lo tengo. Dijo el hermano César Berta, pero el pastor es un espadachín. Bueno, cuando uno tiene el mismo método de la oración, un corazón puro, sincero, sin mancha, sin arruga, y que el ayuno sea para tu propósito, sino para cumplir el propósito de Dios. Así vas a ver la respuesta. Ciento cinco cuatro dice, y su poder. Busca siempre buscar el rostro de Dios. Pero el rostro de Dios. ¿Quién es el rostro de Dios, César? Búsquemelo en Colosenses 2:16. Ahí vamos a revelar quién es el rostro de Dios. Buscar primeramente el rostro de Dios. Porque esto es conmigo. 16. No, creo que es el 13, el 14.
No, es la parte, dice, o 1:16, mi hermano, donde dice que Él es la imagen visible del Dios invisible. 1:16 creo que es. Como lo dijo la hermana. Ahora, aquí vemos que el rostro que hay que buscar es el rostro del Padre, el rostro del Padre, porque dice en su esencia que Él es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, si usted tiene que buscar es a Cristo, Él en la tierra, Cristo. ¿Qué dice? De los profetas, aquí dice los profetas también. Isaías, Amós 5, 4 al 6. Amós, ajá. Aquí está. 5, 4 al 6. Dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entreguéis en Gilgal, ni paséis a Beerseba en cautiverio, y Betel será desechada. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Ahí está hablando que las razones de la oración, primero es para que no haya juicio de Dios, segundo para que Dios te cuide, tercero para que Dios te proteja, cuarto para que Dios te bendiga y te prospere. Entonces la oración no es solamente para bendición, la oración es para protección, para cuidado y otras cosas más. ¿Qué dice aquí? Los apóstoles, porque aquí estamos salmistas. Miren, los salmistas hablaron de la oración, los profetas hablaron de la oración, los apóstoles, Efesios 6, 17, 18. Para los que están anotando, primera de Tesalonicenses. La 3 puede leerla mi hermano César, ya sea Efesios, Colosenses 4:2 o primera de Tesalonicenses 5:17. Ajá. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y el apóstol Pablo dijo, para manifestar el misterio de Cristo. Yo siempre he dicho que por eso es que en la palabra hay misterios dentro de ella. Porque si el apóstol Pablo del misterio de Cristo, yo creo que todavía sigue habiendo esos misterios. Perseverad en la oración. La inconstancia no te ayuda a tener una comunión en estabilidad con Dios. Voy a hacer hoy por aquí por Efesios, vamos a leer Efesios. Aquí estoy buscando, mi hermano, lo que pasa es que no creo. Efesios, hermano, Tesalonicenses. Yo busqué Tesalonicenses, usted busque Efesios 6, 17, 18. Ya yo tengo Tesalonicenses, lo voy a leer. Dice 5, 17. Dice,
que dice, ora sin cesar. O sea, tiene que haber una oración ferviente. Si tú no tienes una oración ferviente, el enemigo te va a acechar y te va a proporcionar una caída. Pastor César, lea Efesios. Ujú. Ahí está hablando de la oración en el espíritu, hablando de la oración en el espíritu. Está la oración con la carne y está la oración en el espíritu. La oración en el espíritu es la que te lleva a otra dimensión, a conocer esos misterios. Él habló del misterio de Cristo y ahora habla del misterio del Evangelio. ¿Por qué? Porque la oración del apóstol Pablo no era para la carne. La oración del apóstol Pablo era mediante el espíritu. El mismo ejemplo de que debemos orar. Mateo 24, 26, 41. Bueno, sí, señor. Ahí está hablando de la oración espiritual, la oración mediante el espíritu. Entonces, ¿cómo se fluye? ¿Cómo se fortalece la carne? No dejando que merme tu oración por medio del espíritu. Él dijo, velad y orad para que no entréis en tentación, porque la carne es débil. ¿Sabes por qué las oraciones no llegan delante de Dios, Pastor César? Porque conforme a la carne. Pero si oraran conforme al espíritu, la carne se sujetara a la dimensión que tiene el mundo espiritual. Jesucristo fue tentado en todo, pero Jesucristo no cayó. ¿Por qué? Porque él nunca oró en la carne. Él oró en el espíritu. Incluso él dijo, Padre, te encomiendo mi espíritu. Entonces el secreto de la oración es orar mediante el espíritu, no mediante el pensamiento que tú tienes, no mediante el deseo de tu corazón y no mediante el deseo de tus sentimientos, sino mediante la oración que manda Jesús, que es por medio del espíritu. Y en el mundo espiritual no se pide carro, ni moto, ni casa. En el mundo espiritual se pide es llenura del Espíritu Santo. Matar la lengua, matar el chisme, matar la hipocresía, matar la contienda, matar el deseo carnal, matar lo que no nos deja crecer en el mundo espiritual. Cuando tú no oras en el espíritu, tú vas a vivir en la carne. Pero cuando oras en el espíritu, tú vas a entender que la carne se tiene que sujetar al mundo que estás viviendo. La pregunta es, ¿qué mundo estás viviendo? ¿En el mundo terrenal o en el mundo espiritual? Porque el mundo espiritual tiene sujeción sobre el mundo terrenal. Aunque ustedes no lo crean, el mundo espiritual es el que tiene toda la autoridad. No es el mundo terrenal, sino el mundo espiritual. Si tienen preguntas, seguimos. ¿Qué dice aquí? Dios desea la comunión de los seres humanos mediante la oración.
se mantiene la relación con él. Mira esto, se mantiene comunión, se mantiene comunicación y se mantiene relación. Ay, Dios mío, tres cosas que le falta a la iglesia. Le falta la comunión, le falta la relación y le falta la comunicación, porque la comunión es estar consagrado. La relación es tener un diálogo con él y la comunicación es estar de acuerdo en el mundo espiritual con la voluntad de él en tu vida. Entonces seguimos. La oración es el vínculo necesario para recibir las bendiciones y el poder de Dios y el cumplimiento de sus promesas. O sea que también es para bendiciones. Pero Dios lo primero que busca antes de las bendiciones es la santidad. Hija, lo que pasa es que estamos hablando de la oración y no podemos desviarnos del tema del ayuno. El ayuno será otro tema. ¿Oíste, mi hermana Noemí? Porque entonces nos desenfocamos del tema. Ok. Entonces dice que numerosos pasajes bíblicos ilustran este principio. Jesús, por ejemplo, prometió que sus seguidores recibirían al Espíritu Santo si persistían en pedir, buscar y llamar a la puerta de su Padre. A esto, él dijo que por medio de la oración se recibiría el Espíritu Santo. Ahora la gente quiere recibir el Espíritu Santo, pero no lo quiere mantener. Y el Espíritu Santo se mantiene con oración. Hijo. Y esto apenas es lo básico, ministro, todo lo básico. Es sencillo lo que estoy dando aquí todavía. No he entrado a profundidad. Dice, por eso después de la ascensión de Jesús, sus seguidores constantemente se dedicaron a la oración en el aposento alto. Hechos 1:14. Ellos estaban buscando que se manifestara el Espíritu Santo con poder. Entonces lo primero que tú tienes que hacer es que se manifieste, buscar que se manifieste lo espiritual, lo dimensional de Dios en tu vida, no lo carnal. Entonces por eso la oración no es eficaz. Si pueden, lean Hechos 1:14. Ya lo 1:14. Todo perseveraba. Hoy en día hay una división en cuanto a la oración en conjunto. Cada quien pide para su propio beneficio, pero dice que todos oraban juntos bajo un solo propósito. La iglesia no sabe ni por qué ora, porque uno ora por un carro, el otro por una moto, el otro por una casa, el otro por sus hijos. No, tiene que haber una oración específica que sea en conjunto para que pueda recibir el Padre, porque una cosa es la oración personal y otra cosa la oración grupal. ¿Qué dice aquí? Hasta que con poder, dice, hasta que con poder el Espíritu Santo se derramó el día de Pentecostés. Ellos por medio de la oración y de buscar a Dios forzaron el derramamiento del Pentecostés. Busque ahí, mi hermano, 1:8. Sígame leyendo 1:8. Hechos 1:8. Ahí está. Pero ¿qué proporcionó?
Sí, 1 Hechos. ¿Qué causó que viniera el Espíritu Santo? La oración. ¿Qué causó que se derramara el Pentecostés? La oración. Pero detrás de esa oración estaban buscando que descendiera algo que había que pedirlo. El derrame del Espíritu Santo. Porque ya el Espíritu estaba dentro, el Espíritu Santo ya estaba, pero no se había causado el derramamiento. Ya se había profetizado, ya estaba, pero no se había manifestado. Una cosa es tú estar en un lugar y otra cosa manifestarte. Y Él se manifestó por medio de la oración. Dice, cuando los apóstoles se reunieron después de su arresto y liberación por parte de las autoridades judías, ellos oraron fervientemente para que el Espíritu Santo le diera de nuevo y autoridad para hablar su palabra. Cuando hubieron orado en el lugar que estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. 4:30. La oración causa liberación en el mundo terrenal y en el mundo espiritual. Otra cosa, la oración causa liberación en el mundo terrenal y en el mundo espiritual. Léame Hechos 4:31, Pastor César. Hechos 4:31. Ahora, cuando tú oras, hay libertad. Cuando tú oras, Dios hace algo a tu favor. Pero también hay un secreto ahí. Cuando tú oras, cambia la atmósfera. La atmósfera que estaban viendo los apóstoles era una atmósfera de cautiverio y de prisión. Pero Dios envió una atmósfera de libertad para su vida. Entonces la oración causa un cambio de atmósfera de libertad. Dice, con frecuencia el apóstol Pablo pidió oraciones por sí mismo, sabiendo que su obra no tendría éxito a menos que los creyentes estuvieran orando. Romanos 15 al 30, del 30 al 32. El apóstol Pablo, ¿sabes por qué oraba? Porque él sabía que no era fácil el ministerio y es necesario que tu oración ayude a otros para que se mantenga. Tu oración no debe ser solamente para ti, sino para con tu prójimo. (15, 30 al 32). Ahí está. Ahí está. Lo primero que tenemos que hacer es orar por los demás. Y nuestra oración dejarla a un lado, porque ya Dios sabe nuestra necesidad. Después que tú ores por todo, ahí sí tú empiezas a pedir por ti y por tu familia. Por ti y por tu familia. Porque nos olvidamos del drogadicto, del homosexual, de la prostituta, de la lesbiana. Entonces, cuando tú te olvidas de aquel que necesita una oración, Dios se va a olvidar de ti. Porque primero hay que orar por aquel que no conoce la oración, que no conoce que este método lleva al arrepentimiento también. Una oración lleva al arrepentimiento. Dice, en su plan de salvación para el género humano, Dios ha establecido que los creyentes sean sus colaboradores en el proceso del Redentor. En algunos respectos, Dios se ha limitado a sí mismo a las oraciones santas, fieles y perseverantes de su pueblo. Hay muchas cosas que no se realizarán en el reino de Dios sin las oraciones intercesoras de los creyentes. Éxodo 33:11.
O sea que tu oración, si llega al reino de los cielos, va a tener un poder descomunal en la tierra. Porque sin tu oración hay cosas que no van a pasar en la tierra. Pero con tu oración hay cosas que van a suceder en la tierra. $33.11. Sí, ahí está. Mientras Moisés tenía un encuentro con el Padre, habían otros que cuidaban el tabernáculo. Mientras tú estés orando, tienes que tener un escudero que cuide también tu mundo espiritual. Eso es de Moisés, fueron escuderos de Moisés. Mientras él hablaba con Dios, ellos cuidaban lo que hablando con Dios. Tú tienes que cuidar, otros tienen que cuidar el altar de Dios. Por eso es que cuando un pastor esté viajando, tiene que haber otros que cuiden el altar para que no se contamine. Ahora, cuando él dice, tuvo una comunicación frente a frente de Dios, solamente el Hijo. Cara a cara, yo estoy hablando con el hermano Melvin. Esto es hablar cara a cara. Pero no estoy poniendo la cámara, pero estamos hablando frente a frente, sin necesidad de yo mostrar mi rostro. Eso es lo que hacía Dios con Moisés. Sin necesidad de mostrar su rostro, hablaba con él frente a frente. ¿Por qué? Porque su oración era limpia, su oración era pura y su oración no era para con él, sino su oración era para con el Padre. Tu oración no tiene que ser para ti, tu oración tiene que ser para con el Padre. Dice aquí, Mateo 9:38, lo pueden leer. 38. Sí. Ajá. ¿Se da cuenta que es distinto? Entonces la oración tiene una división amplia. Pero ¿qué vimos primero? Que antes de la oración tiene que haber que una invocación. Estamos confundidos. Nos enseñaron que primero era orar, no. Pero es que primero expliqué que para orar hay que invocar al que quieres escuchar, al que tú quieres que te escuche. Adelante. Ahora vamos, requisitos de la oración. Requisitos para tener una oración eficaz. Para que sea eficaz la oración, se debe tener una fe sincera y genuina. Jesús declara explícitamente, os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea, para que sea eficaz, tiene que haber una fe sincera y genuina. Todo aquel que sube a orar, en el hablar con Dios, si no es genuino en su fe y lleva incredulidad en su corazón, no va a ser eficaz. Ahora la cita es Marcos o Robert. Para que ustedes saben que tengo un poco la voz cansada, me toca ahora más tarde predicar 3 veces más. Marcos
Marcos 11:24, léelo ahí, Robert. Marcos 11:24, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidieres orando, creedlo. Hay gente que ora y no cree ni en la oración de ellos mismos. ¿Cómo se la va a creer Dios? Entonces hay gente que quiere que Dios le entregue cosas, pero como su oración no tiene credibilidad delante de Dios, Dios la aborrece. Porque si es fingida con ellos, ¿cómo será con Dios? ¿Cómo será con Dios? Entonces dice, al padre de un muchacho poseído de un endemoniado le digo estas palabras: al que cree, todo le es posible. Ahí está. Esto se basa primero en tener un corazón puro, tener fe y tener credibilidad para con Dios, creer en su poder. Creer es muy distinto a tener fe. Muy distinto. Entonces el muchacho del endemoniado, Jesús le dijo, si crees, todo es posible. El problema es que tú ves imposible que Dios pueda hacer algo en tu vida y hacer cosas grandes. Entonces tú limitas el poder. Limita la dimensión de Dios, porque cuando oras con incredulidad, Dios no va a enviar hechos, porque tú no necesitas ver para creer, necesitas creer para ver la gloria de Dios en tu vida. Dice, el autor de la epístola de los Hebreos exhorta a los creyentes a acercarse a Dios con corazón sincero, en plena servidumbre. O sea, tenemos que tener sinceridad. Y lo que más hay en nuestro corazón es una hipocresía. Y cuando hay hipocresía en nuestro corazón, eso corta de que Dios pueda recibir toda oración. Aquí dice, la oración solo puede ser eficaz si se hace conforme a la perfecta voluntad de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Ahí está. Ahí está. Ahora en el Padre Nuestro hay un secreto que dice, Padre nuestro, que estás en los cielos, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Tenemos que buscar la voluntad del cielo. Ahora dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Cuando está hablando de pan, no está hablando de comida, está hablando en cuanto a revelación de la palabra. La gente confunde que es comida. Él está hablando en cuanto a la revelación. Danos hoy el pan. El pan es la palabra dimensional que pocos quieren comer. Dice, una de las peticiones en la oración modelo de Jesús es el Padre Nuestro. Lo confirma. Hágase tu voluntad. Cuando tú no metes la palabra en tu corazón de voluntad, que es la palabra voluntad, no va a tener efecto, porque tú toda la oración tiene que ir bajo la voluntad de Dios. Si no va bajo la voluntad de Dios, no pasará nada. 4. No solo se debe orar conforme a la voluntad de Dios, sino que se debe estar en la voluntad de Dios. O sea, si no se está en la voluntad de Dios, ¿cómo se ora bajo la voluntad de Dios? De ninguna manera. Para que Él oiga y responda, Dios dará lo que se le pide solo si se busca primero su reino y su justicia. Mateo 6:33, léamelo allí, Robert. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura.
Cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, lo demás, el reino de Dios. Léemelo allí, Ron. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí que habla, no dice buscar primero una mujer porque te estás quemando, hombre. Buscar primero un marido porque te estás quemando. No, buscar primero un carro, buscar primero una moto, una casa. No, busca primeramente el reino de Dios. Si tú vives buscando lo terrenal, nunca se te va a mostrar el reino de Dios. Pero cuando tú buscas el reino de Dios, lo demás vendrá por añadidura. Él sabe que te hace falta. Él sabe que te necesita, pero el método de que todo se cumpla en tu vida es buscar primeramente el reino de Dios. Ahora, ¿por qué la gente no conoce el reino de Dios? Porque no lo buscan conocer. Por eso es que hay gente que hace cosas anormales, porque viven en copia y pega, leen la literalmente y se conforman, buscan el reino de Dios. Y cuando el reino de Dios, el reino de Dios se te va a mostrar. Y lo que tú ves como locura va a ser normal para tu vida. Revisar qué está comiendo. ¿Qué dice aquí? Seguimos, ajá. El apóstol Pablo declara sin abajes y cualquier cosa que pidiéramos la recibiéramos de él, porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de él. El apóstol Juan dice, primera de Juan 3:22. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú haces las cosas agradables a Dios, así Dios va a responderte. Tiene que ser agradable tu testimonio. Tiene que ser agradable, como perfume agradable tu vida espiritual para que haya una contestación. Primera de Juan 3:22. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Mire esto, guardar su mandamiento y hacer las cosas que son agradables delante de él. Esas dos cosas, si el hombre no las cumple, nada de lo que pidió se va a dar. Nada. Pero la gente no quiere escuchar eso. La gente quiere que le oren y se le cumplan las cosas. No. Ahí dice que hay que guardar su mandamiento. Hay que buscar que le agrademos. Hablamos de un corazón puro. Hablamos de una vida santa, sin mancha. Hablamos sin amargura. Hay mujeres que tienen amargura en contra de su marido y se ponen a orar. Hombres igual en contra de su esposa. Perdió el tiempo. Perdió las 12 horas de rodillas. Perdió las 10 horas de rodillas. Perdió todo el tiempo. Con oración, a Dios se le llega con un corazón sencillo, sincero y humillado, como lo hizo el publicano. Dice, y hacemos las cosas que son agradables a Dios. Dice, obedecer los mandamientos de Dios, amarlo a Él y agradarle con condiciones indispensables para recibir respuesta a la oración. Cuando Santiago escribió que las oraciones de los justos son eficaces, como una que lleva una vida justa, devoto y obediencia a Dios, tal cual como el profeta Elías. Santiago 5:16. Santiago 5:16: confesad vuestras ofensas uno a otro y orar uno por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahí está, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, ahí entra la justicia en nosotros. Dice, la oración del justo puede mucho. ¿Será que una persona con raíz de amargura es justo? ¿Será que una persona que habla del pastor es justo? ¿Será que un pastor que menosprecia a su oveja es justo? Entonces, nada.
Miren, no es fácil hablar con el Padre. No es fácil que el Padre te hable. No es fácil que Él reciba tu oración. Ya basta de la mala formación que creemos que llegó, pidió perdón y Dios recibió su oración. No, aquí hay ciertos métodos que se tienen que cumplir para que Él llegue al trono de la gracia tu oración. Si tienen preguntas, yo fui para tu casa. Medio, medio bueno. Te voy a tener regresé un rato ya a conectarme. Si tienen dudas de algo o no están de acuerdo con algo, sienten que algo se ha ido de la palabra, pueden decirlo. Lo importante es que quede claro el estudio. Siguiente cita ya. No. Éxodo. Dame Mateo 7, 7, 8. La Biblia dice pedid y buscad. Ahí la gente quiere pedir, Pastor César, pero no quiere buscar la bendición. Entonces, voy a soltar un código. Mientras tú no sepas buscar a Dios, no pidas nada, porque nada vas a encontrar. Lee. Mateo 7, versículo al 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Ahí está, tres cosas. Pedir, buscar y llamar. Otras condiciones más para la oración. Esto es largo, hermano. Pero aquí no es que solamente me tiro de rodillas y Dios escuchó mi petición. Aquí hay ciertos recursos para todas las personas que quieran conocer lo dimensional. Estamos hablando de personas que tienen ya tiempo en el Evangelio. Ojo. Porque una persona como un publicano, Dios le va a contestar. Porque dice que al que confiesa su pecado, Él le escuchará. Escuchará su clamor. Pues estamos hablando en cuanto a nosotros que tenemos conocimiento, en cuanto a nosotros que tenemos un conocimiento en el Evangelio. Estos son métodos que si nosotros no lo ponemos por nuestro mundo espiritual. Ahora, la perseverancia en la oración es la que va a causar que eso ocurra en tu vida. Colosenses dice, perseveradamente en la oración. Hay que perseverar en la oración. Asimismo, los santos del Antiguo Testamento reconocieron ese principio. Por ejemplo, solo mientras Moisés perseveraba en oración con las manos levantadas, hacia Dios, tenían los israelitas éxito en su batalla. O sea, la perseverancia te permite tener victoria. La perseverancia te permite tener éxito en la batalla. Éxodo 17:11. Éxodo 17:11. Éxodo 17:11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Ahí está. Entonces, cuando tú tienes una intimidad con Dios, cuando tú te mantienes en oración, levantes la mano, levantes el pie, levantes el codo, Dios va a acudir y te va a responder. ¿Por qué? Porque tu oración es pura, sin mancha y sin arruga. Pueden hacer preguntas, Pastor César. Hasta aquí es la primera parte del estudio de la oración, más bien lo resumí. Esta es la primera parte, quedaría la segunda parte, que sería elementos y métodos de la oración eficaz y ejemplos de la oración eficaz. Amén.
ciertos códigos espirituales. Tú para hablar con el Padre tienes que tener reverencia. Tú para hablar